Bien, en este video les explicaré lo que ven aquí es una fuente de voltaje regulada regulable y voy a explicar y mencionar los componentes que participan en ella, así como el funcionamiento de la misma. Bien, para empezar necesitaremos alguna fuente de alimentación o una batería, que son 120 volts iniciales de corriente alterna. Estos volts 120 voltios los tenemos que transformar con ayuda de un transformador que consta de dos devanados, el primario y el devanado secundario. El devanado primario iría en los 120 volts iniciales y en el segundo es el voltaje que nos otorgará de salida, o sea el voltaje que necesitemos. Esto dependerá del número de vueltas que tenga el devanado. Con base a esto, el devanado primario o el primer devanado necesita más vueltas y el segundo devanado una cantidad menor. Bien, después de esto después del transformador llegamos a esto, que es un puente de diodos, que es básicamente sirve para la conversión de la corriente alterna a la corriente continua. Esto consta de 4 diodos normales o convencionales. Después de esto llegamos a un capacitor electrolítico, que es un condensador que usa líquido iónico como conductor con una de sus placas. Este es de 3300 nanofaradios. Esto nos va a servir para filtrar el voltaje de salida que viene desde el puente de diodos hasta acá. Bien, este capacitor filtra el voltaje que hay en el rectificador. Después llegamos a la zona del buzzer, que es un transductor que no hace más que transformar la energía eléctrica en sonido. Esto se usa más que nada para verificar si es que se está pasando o si está llegando la corriente hasta este punto. Después tenemos un transistor llamado BC549. Este es un semiconductor que permite el control y así como la regulación de una corriente grande. Lo hace mediante una señal pequeña. Después tenemos un LED. Puede ser del color que sea, simplemente es para verificar al igual que está llegando la corriente cuando se enciende. Y una resistencia de 2.2 kiloohmios, una resistencia no es más que un dispositivo que bloquea o ya sea reduce la corriente que está llegando hasta este punto. También tenemos una resistencia de 1 ohmio con 5 watts de potencia, otra resistencia de 2 kiloohmios con medio watt de potencia y una más de 220 ohmios. Ahora aquí en este punto este es un diodo de conmutación que es un rápido componente electrónico que es compuesto de silicio y es usado para obtener señales de radiofrecuencia. Así que avanzando hasta este punto llegamos a lo que es un regulador de tensión llamado LM317, el cual sirve para proteger a los dispositivos electrónicos y eléctricos que tenemos en la fuente, es decir, estos, como el LED o como las resistencias. Los protege de la variación o de la caída de voltaje que se va presentando en la red de alimentación de la corriente alterna. Tiene la característica de ser ajustable, ya que tiene corriente de entrada y corriente de salida. El número 3 es la corriente de entrada y el número 2 es la corriente de salida, así como el número 1 que es una terminal, que para conectarlo se usa un potenciómetro que es eso que se ve aquí, es un potenciómetro que es de 5 kiloohmios y no es más que una resistencia que se puede configurar a lo que deseamos. Después llegamos a este punto que es un capacitor de 220 nanofaradios y otro capacitor electrolítico de 1 nanofarad. Así que bueno, nuestra fuente de voltaje
funciona de la siguiente manera. Los 120 voltios de entrada van a pasar por el transformador que los va a convertir a 12 volts y el puente transforma la corriente alterna a corriente directa. Después de esto llega la corriente hasta él. Después de pasar por todos estos componentes, la corriente llega al regulador de tensión llamado LM317. Este regula la tensión y con ayuda del potenciómetro de 5 kiloohmios podemos configurarla a los volts que deseemos, ya sea de 8 volts hasta 30 volts. Y bueno, todo esto obviamente debe ir conectado con una terminal a tierra. Y por último tenemos las terminales de salida, estas dos que se ven aquí, una positiva y otra conectada al negativo.